Así como estamos sobre nuestros pies, leemos la Escritura. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que nos hables hoy, que tu palabra ministre en nuestros corazones, que el poder del Espíritu de Dios opere, cambiando mentes, moldes, formas, estructuras humanas, pensamientos. Dios mío, toda ligadura, toda obra de las tinieblas, toda opresión se vaya de los corazones por el ministerio de la palabra. Aleluya, porque escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, en el nombre de Jesús, a donde quiera que esta palabra corra, llegue, Dios mío, el Señor produzca grande fruto para su gloria, salvación y vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Bajo esta paz de Dios que siento en mi corazón, pero también una convicción y una seguridad de Dios, voy a predicar hoy sobre la gracia de Dios. Entendiendo la gracia de Dios. Así se llama el título del mensaje. Entendiendo la gracia de Dios. Hay dos opuestos al entendimiento de la gracia de Dios. Están aquellos que utilizan la gracia de Dios como una licencia para seguir una vida de libertinaje, una vida que no importa seguir viviendo como antes se vivía. Y está la gracia de Dios también en el otro extremo, entendido como los que todavía viven bajo la ley, con muchos dogmas de hombres y con muchos pensamientos y estructuras humanas. Hay mucho fariseo todavía dentro de la iglesia que cree que tiene que guardar el sábado, simbólicamente hablando. Hay mucho fariseo dentro de la iglesia que critican la gracia, que significa sanar al enfermo en el día de reposo, que no se puede hacer sino en cualquier otro día que sea para ellos laborales. Estoy hablando en sentido simbólico y figurado. Pero la gracia de Dios debe de ser entendida
De tal manera que, introduciéndonos entonces en el mensaje, nosotros tenemos todo lo que el Señor hizo. La gracia es el regalo inmerecido y esa es la base que nosotros tenemos que tener para entender la gracia. Nosotros vivimos normalmente bajo el sistema humano del merecimiento. Todo lo que nosotros nos merecemos, pues pensamos entonces que tenemos que recibirlo. Y todo lo que no merecemos, entonces decimos, no me lo merecía. Y por eso yo vivo allí bajo esta circunstancia. Cuando yo vivo en el merecimiento y no entiendo los alcances de la gracia, entonces me puede estar atacando la culpa. Yo me siento culpable, me siento responsable, me califico a mí mismo como alguien pecador y entonces digo, no me merezco lo que Dios ha prometido para mi vida. He sido infiel y no me merezco lo que Dios tiene para mi vida. Ese es el otro concepto entonces donde nos ubicamos nosotros allí y decimos, bueno, ¿qué es la gracia? En el libro de Isaías 53, donde hemos leído hoy, el Señor nos da un retrato de todo lo que Él hizo. Y entonces dice que Él vino, nada de lo que Él hizo para salvarnos a nosotros tiene que ver con lo que nosotros hiciéramos. De ahí que hay un modelo a veces de que decimos nosotros, precisamente porque pensamos en que lo que nos corresponde es lo que nos merecemos, decimos, algo tuvo que ver Dios en mi vida para escogerme. Algo tuvo que ver Dios en mi vida. ¿Sabe qué había en nosotros? Nuestras justicias eran como trapos de inmundicia delante del Señor. Nuestros pecados eran como la grana, negros y rojos como el carmesí. No había nada bueno en nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Estábamos sin esperanza, estábamos sin fe, estábamos perdidos. Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces nosotros encontramos en la Escritura que Él, despreciado, humillado, herido, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios fue el que cargó todo el pecado de nosotros sobre Él, para redimirnos, para limpiarnos, para darnos esperanza. Lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecía que el Señor viniera a un pesebre. Ya el solo hecho de haber dejado su trono de gloria para venir a un pesebre hubiera sido suficiente muestra de amor. Pero no solo vino al pesebre, no solo vino a caminar entre nosotros, no solo se hizo carne, sino que el Señor fue a la cruz, molido, arado sus lomos, le escupieron, le escarnecieron, le decían profetiza, le taparon los ojos, lo golpeaban, le decían di quién te golpeó. Aún en la cruz había alguien al lado de él que le dijo, si eres hijo de Dios, demuestra que lo eres bajando de la cruz y nos salvas a nosotros. Todo eso se llama gracia. Y nosotros decimos, sí, Cristo murió. Hay tanto pueblo proclamando y diciendo, sí, Cristo murió por mí. Y Cristo resucitó por mí.
pero en el fondo de su vida, de su corazón, de su alma, hay situaciones de culpabilidad que no le permiten disfrutar de lo que significa la gracia de Dios. Una vez más, gracia es el regalo que yo no merezco. Gracia es el regalo que yo no me gané, no lo compré, no hice nada, ni tan siquiera fui a Él, no fui a Él, no lo busqué a Él, no clamé a Él, no me esforcé para ir donde Él. Él vino, y hay que entenderlo así, porque cuando tú mezclas gracia con esfuerzo humano, deja de ser gracia. Escrito está, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Cuando nosotros mezclamos gracia con lo que yo hice, con lo que Dios algo tuvo que ver, no, nos tenemos que dar cuenta cuando nos paramos frente a un espejo, cuando de pronto yo me veo en algún momento, en alguna situación, y yo digo, definitivamente lo que Dios ha hecho en mi vida es por gracia. Porque de pronto cuando Moisés estaba caminando en el desierto, yo quiero decir algo aquí, hermanos, ciertamente vino la ley, pero mucho de lo que el pueblo vivió, lo vivió por gracia. Moisés se para delante del Señor y dice, pero Señor, yo soy tartamudo. Y Dios lo que le estaba diciendo, te estoy llamando a pesar de tu tartamudez. Porque cuando yo te llamo y yo deposito en ti dones y deposito talentos, lo estoy haciendo por pura gracia. No porque tú tengas habilidades o porque tengas capacidades. Es porque a mí me ha placido llamarte, escogerte y decirte que eres mi hijo. Aleluya. Y usted va a encontrar que la gracia de Dios operó cada vez que Dios llamaba a alguien, escogía a alguien. ¿Quién era David? Por eso cuando David peca y llega el profeta Natán, le dice, acuérdate que Dios te sacó de detrás de las ovejas. Lo que Dios le está diciendo a David, no para humillarlo, sino para hacerlo reflexionar. David, estás hoy en este trono y eres rey por mi gracia, porque yo te escogí, porque ante mí hallaste gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Quisiera que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 15, una historia bien conocida, pero quiero que veamos la gracia una vez más aquí. También dijo, verso 11, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Note lo que hizo el hijo. Pidió, se fue, quizás no dijo hasta luego, como muchas veces nosotros lo hacemos. Se fue, ni tan siquiera dice que le dieron abrazo al padre, y desperdició todo viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero que escuche esto.
Quiero que escuche lo que está en la mente del hijo pródigo en ese momento. Hay tres expresiones que él dice que le va a decir al padre. Número uno, le va a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Número dos, le va a decir: ya no merezco ser llamado tu hijo. O sea, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Es un tema de qué? De merecimiento. Esa palabra merecimiento mata la gracia de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros vivimos y decimos: es que hoy nos acostumbramos a una vida de ayuno, de oración, y el día que no ayunamos decimos: me siento mal porque no ayuné. ¿Sabes por qué? Porque te has puesto la ley del ayuno encima tuyo y no estás viviendo por la gracia. Yo no estoy diciendo que no ayune, pero no ayune bajo la ley, ayune bajo la gracia. Y a no ser que tenga un voto con Dios, usted no tiene por qué sentirse mal el día que no ayuna, excepto que el Espíritu de Dios lo haya llamado a un ayuno y usted esté desobedeciendo. Pero es que yo ayuno una vez a la semana y el día que no ayuno me siento mal. Te pusiste la ley del ayuno para dejar de vivir sin la gracia de Dios, bajo el merecimiento. No me merezco que Dios me use el día que no ayuné. Lo viví, lo sentí, porque cuando yo comencé, yo ayunaba y Dios me llevó por la línea del ayuno, hasta que comencé a entender la gracia y yo dije: voy a poner en práctica lo que significa la gracia de Dios. Hoy no voy a ayunar y voy a ver la gloria de Dios tanto o más como cuando ayuno. Se llama gracia, porque la unción que hay sobre nuestra vida no viene por el ayuno, viene por la gracia y el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Aleluya. Se llama gracia. Tengo que vivir en la presencia de Dios. Sé, pero no es que tengo, que ese es otro tema del que voy a hablar dentro de unos minutos. Pero ahí está el hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame, es la tercera expresión que él lleva en su mensaje y argumento ante el Padre. Trátame como uno de estos jornaleros. Me levantaré e iré y le diré esto. Y él se levantó, dice, y cuando aún estaba lejos, y yo quiero decirle, quiero que vea conmigo la gracia, hay 12 cosas que el Padre hace por su hijo. A partir de este momento, número 1, dice que el Padre lo vio. El Padre no estaba durmiendo. El Padre no estaba despreocupado. Si el Padre lo vio, es porque lo estaba esperando. Hay una leyenda que dice que el Padre esperaba tanto al Hijo que no solo estaba en la casa, sino que el Padre se movía por la ciudad, a la puerta de la ciudad, y que todo esto que sucede a continuación sucedió a la puerta de la ciudad, para que cuando el Hijo pasara por todos los que conocieran, no pasara con vestidos andrajosos, sino que pasara como hijo. Lo vio. Acción número 1. Posiblemente el Hijo no había notado al Padre, pero la mirada de Dios estaba sobre el Hijo. Número 2, dice que fue movido a misericordia. Yo no sé los que tienen hijos acá, hermanos, pero el amor de un padre, del corazón de un padre por un hijo, por una hija, hermano, mueve las entrañas. Cuando lo ve, es movido a misericordia del Padre y
corre. Dice que el padre, ¿qué hizo? Tercera cosa, corrió. No es la misericordia que nosotros decimos, mire, estoy aquí, sí, tengo compasión, me da lástima, pobrecito, porque nosotros nos quedamos con el que me da lástima y pobrecito. Dios, cuando es movido a misericordia, es movido por gracia, y Él no se queda quieto. Cuando Dios representa acción, la misericordia de Dios representa acción, y dice que el Padre, que hace, corre. Sígame la escena, porque esto es una escena del cielo, la que está retratando el Señor ahí. Y dice que cuando corrió, se echó sobre su cuello, lo agarró, y el padre, que debió ser el hijo tal vez, el que decir papá, y un padre, como existen padres de pronto, que estuviera resentido y decir, no, que venga, que me pida, que se humille, que se dé cuenta lo que perdió. El padre corrió como que si fuese el padre el que necesitaba del hijo. Eso se llama gracia. Dios ha actuado como que si fuese Él el que nos necesitara a nosotros, sabiendo de que Dios es Dios sin usted y sin mí, pero dejó su trono de gloria, nació en un pesebre y corrió hasta el Calvario. Enmudeció, no abrió su boca, por juicio y por cárcel, porque estuvo detenido injustamente. Por juicio y por cárcel fue tenido, procesado con testigos falsos. Y dice entonces, más su generación, ¿quién la contará? Porque Él corrió hasta Costa Rica, hasta Nicaragua, hacia las naciones, corrió su sangre, corrió su gracia, corrió su amor, y se echó. Y Él está diciendo, y Él sigue diciendo, aleluya, sigue diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Él sigue diciendo, a todos los sedientos, vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, vengan y compren sin dinero y sin leche y sin precio, vino y leche, porque se llama gracia. Compren sin dinero y sin precio vino y leche. Hay que tener cuidado cuando nosotros decimos hay que pagar un precio, porque pagando el precio pudiera ser que entremos en un tema de la ley y no nos demos cuenta que estamos dejando la gracia. Aleluya. Es que hay que pagar un precio. Sí, lo predicamos, pero hay que entenderlos en la línea de la gracia. Todo el precio lo pagó Él. Nosotros lo que hacemos, ahora que Él nos buscó, es corresponderle con buscar su rostro. Porque la gracia nos dice que Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Y eso significa entonces que es el amor de Dios el que nos mueve a corresponder a su amor. No hacemos nada para ser salvos. Cuidamos de una salvación tan grande porque entendemos el inmenso amor de Dios para nosotros. Y vivimos por ese amor, para poder decir lo que dice el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Abran los ojos del entendimiento y desen cuenta, trabajen en sus mentes y corazones para darse cuenta de lo que significa que nos ha amado Dios y nos ha dado nombre de hijo. Sigue diciendo, se echó sobre su cuello y le besó. 5 acciones hay aquí
del Padre por el Hijo antes de que el Hijo dijera una sola palabra. Repito, ¿qué hizo el Padre antes de que el Hijo dijera una sola palabra? Antes de que el Hijo llegara hasta donde estaba Él, sino que el Padre corrió. Número 1, dice que el Padre lo vio. Número 2, fue movido a misericordia. 3, corrió. 4, se echó en su cuello. Y 5, le besó. Después del beso, ¿cómo cree que estaba el Hijo para hablar? Con aquel calor de amor del Padre. Estoy predicando, entendiendo la gracia. Aquello que dice es que yo no he vuelto porque me van a señalar. Te señala el hombre, te puede señalar el hermano, pero el Padre correrá si tú has venido a buscarle. Si tú has decidido volver a casa, si tú has decidido volver al Padre, porque a veces decimos, no, Él volvió al Padre antes que a casa. Lo primero que iba a decir Padre, y fue lo primero que dijo, Padre. Y ahora sí, pero el ejercicio es, ¿qué cree usted que el Hijo se sintió después de un padre, sentir el calor de un padre de pronto aquí? De pronto las lágrimas de un padre, el abrazo sincero y el beso. Hijo, el beso de padre. El beso de padre es uno de los besos más puros que pueden haber, más genuinos. Hijo. Ahora el Hijo comienza a hablar y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre lo interrumpe. Le faltaba algo todavía al Hijo que decir, pero el Padre le interrumpe y le dice, no más. Saquen el mejor vestido. Sexta cosa que hace. Saquen el mejor vestido. Le faltaba al Hijo la tercera palabra, la tercera frase. Trátame como este jornalero. El Padre dijo, no, suficiente. No quiero que sigas hablando más. No te lastimes más. No te hagas daño más con tus propias palabras. No hagas que tu corazón siga sangrando por tu propia culpabilidad. No te sientas más que eres indigno, porque aquí has regresado y te es restituido todos los derechos que tenías antes de irte. Señor, pero he derrochado todo. Sigues teniendo los mismos derechos que antes tenía. He vivido perdidamente, Señor. Sigues teniendo los mismos derechos que antes tenía. Trátame como, no, serás tratado como hijo, serás tratado como hija, serás tratado como lo que eres. Aleluya. Saquen el mejor vestido. No andarás vistiendo. Usted tiene que vestir los vestidos que Dios ha puesto. Usted tiene que abrazar la gracia. Usted tiene que decir, Señor, hoy abandono todo pensamiento de culpabilidad. Es que fui muy malo. Es que todavía me siento sucio. Él llevó el pecado de todos nosotros. Dice que Dios lo cargó. Nadie podía limpiar un solo pecado. La ley no lo podía hacer porque la ley daba y evidenciaba el pecado, pero no tenía poder. No tenía poder. La gracia te da el regalo inmerecido de la salvación, y la gracia
obra con el Espíritu Santo para santificarnos. Y lo que no podía hacer la carne, por el Espíritu de Dios lo podemos hacer, porque escrito está: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu de gracia opera en nuestras vidas para que podamos nosotros amar a Dios y vivir en obediencia. Aleluya. Pongan el vestido. Deje el vestido andrajoso. Deje el vestido de la culpa. Deje el vestido de la humillación. Déjelo. Que Dios, cuando vienes a Él, te vestirá como príncipe, porque real sacerdocio somos, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Eso es lo que Dios hace. Aleluya. Lo voy a poner en disciplina. Vino, ahora sí que se gane la disciplina. La disciplina opera aquí por un tema de orden dentro de la iglesia. Pero cuando tú vienes al Señor de verdad, cuando tú vienes al Señor, aleluya, y a decir: Señor, he pecado, el Padre dice: hasta ahí va bien, hay humillación, confesaste tu pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, alcanza gracia, hoy oportuno socorro. Bendito el nombre de Jesús. Saquen el mejor vestido. Qué lindo el vestido, qué hermoso el vestido. Y dice: y vístanle. Las promesas de Dios y lo que Dios hace no es para verlo y desearlo, es para usarlo. Qué hermoso vestido en la vitrina de Dios. Dice: traigan el vestido. ¿Lo quieres? No, vístanlo. Aleluya. Deje el vestido de las apariencias y póngase el vestido de la gracia hoy. Vístase del nuevo hombre y viva genuinamente la vida abundante de Dios. Aleluya. No tenga más el vestido de mendigo. Acción número 8. Pongan anillo en su mano. Aleluya. ¿Qué ha hecho el Hijo? Vino, confesó que había pecado, dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí, eso fue todo. El Padre ya lleva 8 acciones. Ahora sí, pongan anillo en su mano. Restitución total. El pacto es renovado. Se había roto. El velo fue rasgado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Póngale calzado en sus pies. Tiene que ser completo. El atuendo de Dios es completo. El vestido de Dios es completo. Traigan el becerro más gordo. Qué lindo el becerro. Qué hambre que tengo. Y dice el Señor: y mátenlo, porque es para comer. Otra vez, lo que Dios te da. Mira, hay gente que Dios bendice y tienen el becerro gordo y no lo matan. Están haciendo riquezas para quién sabe quién. No van y disfrutan la vida. Están acumulando. Se traigan el becerro gordo y mátenlo. Y número 12, comamos y hagamos fiesta. No hay por qué estar triste, no hay por qué estar de luto, no hay por qué estar ahí cabizbajos. Hagamos fiesta. ¿Usted sabe lo que es vivir de fiesta con el Padre? ¿Usted sabe lo que es tener una fiesta con el Padre? ¿Usted sabe lo que es estar, aleluya, aleluya, aquel día? Pero no fue un día, fue algo que perduró.
Porque la vida cristiana, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que el Señor dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ustedes, aleluya, pueden alegrarse y gozarse, pero todo esto se llama gracia. La gracia de Dios es el amor de Dios revelado y reflejado a nuestras vidas. Cuando la Biblia dice, hermanos, si yo tengo y doy mis bienes para dar de comer a los pobres, si no tengo amor, nada soy. No tengo amor, nada soy. ¿Qué significa esto? Cuando usted ve los frutos del Espíritu, empieza diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor. Y todos los demás frutos del Espíritu no pueden fluir ni pueden actuar en medio de nosotros si no está el amor. ¿Qué estoy diciendo en la conclusión de este mensaje? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, salvación, sanidad, perdón, liberación, riqueza de su gloria, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no puede fluir en nuestras vidas si no entendemos, aceptamos, abrazamos, porque el hijo pródigo llegó y da a entender la palabra que el hijo pródigo, todo lo que el padre quiso hacer para su restauración y restitución, el hijo se dejó. Pónganle vestido. El hijo se dejó poner el vestido. Pónganle anillo. Traigan el becerro, ya papá. No le digo ya papá. Estaba en casa. Se sintió amado. Si estoy en casa y me siento amado, tengo todos los derechos del Padre. No, ya. Nosotros somos hermanos. Tenemos esa cultura. Alguien es generoso y dice, yo quiero bendecirlo. No, pero no se moleste, tranquilo, no se moleste. Llega a la casa del Padre y llega con esa cultura. No, Señor, pero yo creo que es suficiente. Ya Dios me ha dado suficiente. Hay gente testificando y dice, ya Dios me dio todo. Lo único que me queda es morirme ya. Ya Dios me dio todo. El hijo está ahí siendo vestido. Acá tiene unas horas. Tiene unos minutos de que ha llegado. Está sucio, hambriento, andrajoso. Y un minuto después, el milagro de Dios, el milagro del amor de Dios, el milagro de la gracia, aleluya, el milagro de la gracia, del don inmerecido de Dios, ahora es un muchacho irreconocible para aquellos que lo vieron apacentar cerdos, irreconocible para aquellos que lo vieron allá. Ahora estaba como príncipe. Póngase en pie en esta hora. A Dios sea la gloria y la alabanza. Maravilloso Dios, te exaltamos, te damos gloria, te damos alabanza, te damos exaltación. Dios mío, la revelación de tu gracia sobre todos nosotros, yo ruego, Señor, en el nombre del Señor. Habrá aquí hijos que se sienten culpables, hijos que sienten que no han sido perdonados, hijos que sienten que el cielo está cerrado. El Señor te dice una vez más, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Hay gente luchando aquí. Escucha lo que le voy a decir. Hay gente luchando con sus debilidades y están luchando con fuerza humana. El Señor dice, si abrazas mi gracia, yo me voy a glorificar en tus debilidades. Quiero que entiendas lo que el Espíritu de Dios habla a tu vida.
Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Oh Dios mío. Oh Dios bendito. Oh bendito el que vive y reina por los